Y tengo otra pregunta. Si usted me puede responder bíblicamente por qué es importante practicar la castidad, ¿sí? Porque hoy en día en los jóvenes está muy de moda el libertinaje sexual. Ella pregunta si José la iba a abandonar a la Virgen María porque le había sido infiel. Sí, José la fue a abandonar porque él pensó que él era infiel, porque estaba preñada y no era de él. ¿Qué va a pensar? ¿Otra cosita? No. Bueno, o sea, mi pregunta es ¿por qué los santos no son ídolos? ¿Por qué muchas veces los protestantes vienen y nos atacan con eso, diciendo que nosotros adoramos a las imágenes tanto de María, incluso que dicen que la imagen de Jesucristo en sí es diabólica? Y bueno, yo ya entendí, pero hay muchas personas que son católicos todavía y quizá porque no tienen ganas de agarrar la Biblia y de leer. Y bueno, creo que usted le explique eso a esos católicos. Me gustó su pregunta. ¿Por qué los santos no son ídolos? ¿O por qué ellos dicen que los santos son ídolos? Yo soy un Dios celoso. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero la ignorancia es bastante atrevida. La segunda parte de la ignorancia de los protestantes es que no saben qué es adorar. Entonces dicen, adorar es tocar las imágenes, arrodillársele a una imagen, prenderle vela, llevarle flores. No, eso no es adorar. Muchas gracias por responder. Y tengo otra pregunta. Si usted me puede responder bíblicamente por qué es importante practicar la castidad, ¿sí? Porque hoy en día en los jóvenes está muy de moda el libertinaje sexual. Mateo capítulo 5, versículo, a ver si es como el 3, debe ser como el 3. Mateo capítulo 5 debe ser el versículo 3. Si no es el 3 es el 4, si no el 5, si no el 6, si no el 7, no el 6. Debe ser como el 3. ¿El 5-3? No, 5-3 sí. ¿Ah? 13. 3. Ah. Bienaventurados los pobres en espíritu. El 5, el 4. San Mateo 5. 5-4. 5-4. Bienaventurados los que lloran. El 5. Bienaventurados los mansos. El 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Y a dónde están los limpios de corazón? El 8. Ay, casi. Ya me rendí. En el 8 entonces. Bueno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está la castidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En primer lugar, esa es una. Otra, ¿por qué debemos mantener la castidad, la pureza? Porque somos templo vivo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Somos templo vivo del Espíritu Santo. A ver, vamos a escucharlo. Primera de Corintios capítulo 3. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No sabéis que sois templo vivo del Espíritu Santo? Y ahora otra. Primera de Corintios capítulo 6, versículo, creo que es el 19. Si no es el 19, vamos a jugar de nuevo la lotería. Dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Siga. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Ajá. Si quiere, léalo desde el 17 para entenderlo. Del 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es Desde con el él. 15. ¿No sabéis? Ahí está.
que No. vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Siga. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Ahí está, huid de la fornicación, siga. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está, porque hay que guardar la castidad. La gente no sabe eso, el mundo no le enseña eso, lo ignora. Entonces pareciera que el sexo es lo maximito y no lo es. Entonces pareciera que la fornicación es algo permitido. No, no es permitido. La castidad es necesario vivirla. La castidad fuera del matrimonio y la castidad dentro del matrimonio. La castidad fuera del matrimonio, si no es casado, no debe tener relaciones sexuales. Pero si quiere tener relaciones sexuales, pues eres humano y Dios te hizo el sexo para que lo disfrutes. Cásate y lo disfruta. Pero si lo va a disfrutar, debe disfrutarlo con su esposa, casado. Los que están viviendo en concubinato están viviendo en pecado, fornicación. No están viviendo la pureza, la castidad. El que está viviendo en adulterio está pecando. ¿No sabe que soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Se nos olvidó. Hace tiempo que se nos olvidó a los católicos eso. Y por eso usted verá que en la iglesia hay de todo. ¿Y usted cuándo se va a casar? No, ni amarrado. ¿Y usted por qué no se casa? Ah, es que mi esposo no quiere y yo no tengo la culpa. Con eso ya Dios, ya saqué una excusa ante Dios. Ah, Dios, es que mi esposo no se quiso casar. Sí, el pecado de su esposo es que no se quiso casar. Pero el pecado suyo es haberle dado sexo sin ser casada. Usted no lo puede obligar a él a casarse y él no lo puede obligar a usted a darle sexo. Que no se quiere casar, en la noche cuando llegue, mi amor, tengo frío, duerma, aguante su amor. Así de sencillito, así. Pero usted guarda la castidad, usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu y este hombre no va a venir a destruirle, a prostituirle, no señor. Entonces es necesario que creamos en la Biblia, que creamos en la palabra de Dios. Caemos en lo mismo, no conocemos la palabra de Dios, no le creemos a Dios. Entonces es que una persona que no tenga sexo se muere. Muéstreme uno. Y yo le muestro 1000 que se han muerto por tener sexo y estaban contaminados de SIDA y se murieron. Es un engaño de Satanás. Es un engaño. Porque el diablo no quiere que nosotros mantengamos la pureza de corazón, que vivamos según Dios, nos quiere mantener atados. Ese es el problema que tenemos. Nuevamente, muchas gracias. Y una última pregunta que me alcanzó una hermana recién para hacerle. Ella pregunta si José la iba a abandonar a la Virgen María porque le había sido infiel. Esa es la pregunta que me han escrito. A ver si, yo creo que la pregunta está mal formulada, a ver cómo la entiendo yo. Si José iba a abandonar a la Virgen María porque pensaba que le había sido infiel, esa debe ser la pregunta. Sí, José la fue a abandonar porque él pensó que le era infiel, porque estaba preñada y no era de él. ¿Qué va a pensar? ¿Otra cosita? No. O sea, es de lógica, a pesar de que era un hombre justo, pero por ser justo no la mandó a matar. Pero él no le iba a estar criando chino a otros, ¿no? Y él por desconocimiento, él no sabía, pero sí, la iba a dejar. ¿Cuál fue el motivo? Porque le fue infiel. Lo que no sabía era que era por obra del Espíritu Santo. Cuando se entera, la toma.
A la orden. Bueno, mi pregunta, padre, tiene que ver con los ídolos. Primero le voy a contar una pequeña historia para no... Bueno, le voy a contar una pequeña historia. Se trata sobre un amigo que hizo la confirmación conmigo y después de un tiempo se cambió a evangélico. Bueno, un día yo me iba con mi compañero, ya siendo evangélico, y con sus compañeros de esa iglesia. Y justo nos cruzamos con una imagen de la Virgen de Itatí. Y mi amigo, el que era católico, en sentido de burlándose, se acercó a la imagen y hizo como si estaba adorando. Y todos se comenzaron a reír. Yo me sentí muy incómodo porque no sabía qué decir. Y bueno, me quedé con ese dolor en el alma. Y bueno, me fui a mi casa y bueno, ellos se acercaban a mí con la idea de cambiarme de religión. Yo, cuando estaba a punto de cambiar mi religión, lo que hice fue buscar en YouTube y no sé, sobre los ídolos y todo eso. Aparecían puros pastores explicando el tema y decían que eran los santos, que María y todo eso. Y bueno, y después me crucé con su canal y ahí vi un video sobre los ídolos. Me entendí a qué se refería con eso. Bueno, yo quiero que usted explique, o bueno, esa va mi pregunta, ¿por qué los santos no son ídolos? ¿Por qué muchas veces los protestantes vienen y nos atacan con eso, diciendo que nosotros adoramos a las imágenes tanto de María, incluso que dicen que la imagen de Jesucristo en sí es diabólica? Y bueno, yo ya entendí, pero hay muchas personas que son católicos todavía y quizá porque no tienen ganas de agarrar la Biblia y de leer. Bueno, creo que usted le explique eso a esos católicos. Me gustó su pregunta. ¿Por qué los santos no son ídolos? ¿O por qué ellos dicen que los santos son ídolos? Primero, debe buscar el concepto de ídolo. Si usted busca el concepto de ídolo, ídolo es un Dios falso, un Dios que no es Dios. ¿Por qué para nosotros los católicos los santos no son ídolos? Porque ellos no son dioses. Nosotros no creemos que un santo sea Dios, por tanto no son ídolos. ¿Por qué los protestantes dicen que los santos para nosotros son ídolos? Porque a ellos su pastor, su maestro, les vendió una idea equivocada de la doctrina de la Iglesia Católica. Y ellos, en vez de investigar, se lo repiten como loro. A ellos le enseñaron que los santos son dioses. Y eso a nosotros no nos lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron que los santos no son dioses, pero a ellos le enseñaron que los santos son dioses. Ese es el problema. Hay una confusión en ellos que no han buscado qué significa ídolo. Ídolo significa un Dios que no es Dios. Usted, por ejemplo, usted puede tener a su mamá y eso no es malo. Puede abrazar a su mamá, puede besar a su mamá, le puede pedir a su mamá, puede alabar a su mamá, y eso no es malo. ¿Cuándo sería malo? El día en que usted crea que su mamá es Dios. Su mamá se convierte en un ídolo. Usted puede tener una novia, la puede amar, la puede querer mucho, la puede besar, todo lo que usted quiera, y eso no es malo. Lo malo es que usted crea que ella es Dios. Usted puede tener una vaca, la puede cuidar, la puede querer muchísimo, y eso no es malo. El día en que usted crea que esa vaca es Dios, usted cometió un pecado, porque la convirtió en un ídolo, y el pecado se llamaría idolatría. Usted puede tener el sol y salir al sol a broncearse, y eso no es malo. El día que usted crea que el sol es Dios,
Eso es un ídolo. Pecado de idolatría. Usted puede tener una imagen y eso no es malo. Los protestantes tienen muchas imágenes. Y eso no es malo. El día que usted cree que esa imagen es Dios, es un pecado. Usted puede tener muchos santos y eso no es malo. El día en que usted cree que un santo es Dios, eso es pecado, idolatría. Pero la ignorancia de los protestantes no le ha permitido que conozcan que un ídolo es una cosa muy distinta a un santo o a una imagen. Imágenes tenemos todos, católicos y protestantes. No me venga a decir que solamente los católicos tenemos imágenes. Todos tenemos dinero y en el dinero lo que hay es imagen. Ahí, un protestante que me diga yo no tengo imagen, o es bruto o no tiene sesos en la cabeza, pero ellos tienen imágenes en los billetes. Y eso no es malo. Y el día que creen que ese billete es Dios o esa imagen es Dios, eso sí es malo. Y se llama, por eso el pecado se llama idolatría. Una palabra compuesta. Ido, la raíz de ídolo, es una palabra compuesta, viene de la raíz de ídolo. Ido. La segunda es latría, que significa adoración. Adorar un ídolo es idolatría, es pecado. No tener una imagen, porque si no diría a lo mejor imagenatría. Pero no se habla de imagenatría, se habla de idolatría. Porque lo que está prohibido no es las imágenes, lo que está prohibido es los ídolos, o sea, otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Por eso Dios dice, no tendrás otros dioses, ídolos, delante de mí. Dios no dice, no tendrás imágenes. No, Dios dice, no tendrás otros dioses fuera de mí y no te harás imágenes de esos dioses, porque yo soy un Dios celoso. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero la ignorancia es bastante atrevida. La segunda parte de la ignorancia de los protestantes es que no saben qué es adorar. Entonces dice, adorar es tocar las imágenes, arrodillarse a una imagen, prenderle vela, llevarle flores. No, eso no es adorar. Usted dijo, el amigo fue y adoró la imagen. No, eso no es adorar. Arrodillarse no es adorar. Usted puede, para que usted observe, los protestantes adoran a Dios, dicen ellos que lo adoran. Y nosotros le creemos. Ellos adoran a Dios y lo hacen de pie. ¿Por qué no se arrodillan? ¿O qué hacemos con un protestante que está en cama o en silla de ruedas? No se puede arrodillar y le quedan 50 años de vida. A lo largo de esos 50 años de vida no puede adorar a Dios. Sí, pero no se puede arrodillar. Entonces, ¿cómo lo va a adorar si no se puede arrodillar? Si arrodillarse es adorar, ese protestante que está en silla de ruedas jamás nunca puede adorar a Dios. ¿Por qué no puede arrodillar? Ahora, si él lo puede adorar sin arrodillarse, entonces los protestantes mintieron cuando dijeron que arrodillarse era adorar. Prenderle el vela es adorar. Pero ¿por qué no vemos a los protestantes con velas en el culto? Entonces no adoran a Dios. Porque si prender vela fuera adorar, pues entonces todos los protestantes tendrían vela. Vamos a orar a Dios, prenden vela y ahí lo están adorando. Pero si no prenden vela y adoran a Dios, significa que es una calumnia, una mentira, cuando dice que los católicos adoramos a Dios porque le prendemos